¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil en el que documentamos asuntos de la vida pública con el propósito de tener más elementos informativos para hacer un análisis razonable. Hay un tema que ya se puso en la agenda pública, que va a durar en la agenda pública todo lo que resta este año y el próximo. ¿Por qué? Pues que va a ser un puente que va a servir para el debate de aquí hasta las elecciones del 2027, por lo menos hasta el 2027, si no es que se prolongue más tiempo. Nos referimos, por supuesto, a algunas reformas electorales impostergables que la mayoría de la gente está exigiendo y que la mayoría de la gente apoyaría. Por ejemplo, una decisión política trascendente cuyos costos tendrá que asumir la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como en su momento estuvo dispuesto a pagarlos el expresidente Andrés Manuel López Obrador, es la reducción del presupuesto a los partidos políticos, que ha llegado a cantidades que son verdaderamente ofensivas para los ciudadanos que no encuentran en la mayoría de esas organizaciones una razón que justifique su permanencia en el escenario político nacional, debido a que su aportación a la vida democrática del país es seriamente cuestionable. O dicho de otra manera, muy poco aportan y habrá quien incluso diga que algunos partidos no sirven para nada más que para medrar con el presupuesto público y para enriquecer a sus dirigentes. Y la primera oposición a la reducción del presupuesto a los partidos políticos la enfrentará la presidenta Sheinbaum Pardo en sus propios aliados, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, que elección tras elección logran conservar su registro gracias a la vida artificial y al impulso que les proporciona el acudir a las urnas aliados con el partido Morena. Morena les da vida artificial, claro. A cambio de eso, Morena consigue algunas posiciones, algunas candidaturas las coloca a través del Partido Verde y del Partido del Trabajo, como en el caso de la Cámara de Diputados, para lograr la mayoría calificada de 334 legisladores. ¿Por qué? Porque la Constitución no permite que un solo partido tenga más de 300 diputados por los dos principios, la mayoría relativa y la representación proporcional. Entonces, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista viven de medrar con esa necesidad de Morena, que tiene que encauzar por ahí algunos candidatos para poder completar la mayoría calificada. Sin embargo, si se lleva a cabo una reforma profunda y dejan de tener vigencia los diputados plurinominales, o por lo menos se reduce la representación proporcional, será innecesaria la alianza del Partido Morena con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, pero mientras tanto, si se promueve esta reforma constitucional para reducir el presupuesto a los partidos políticos, tenga usted la certeza que el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista serán los primeros que le pondrán obstáculos a esa iniciativa presidencial. El presidente López Obrador, en su iniciativa de reforma electoral que presentó el 5 de febrero del 2024 a la Cámara de Diputados, proponía una reducción del 50% al financiamiento de los partidos políticos. Iniciativa que también tiene la simpatía de la presidenta Sheinbaum Pardo, quien hasta ahora no ha hecho una estimación con respecto al porcentaje de reducción de ese financiamiento. Vemos en la diapositiva número 3 algo que es importante que usted tenga claro. Estos son los resultados de los comicios para presidenta de la República y para diputados federales del 2024. Vea usted, por ejemplo, en el caso del Partido Verde, tiene un porcentaje del 7.78% cuando el mínimo que requiere es el 3%. Pero no tenga usted ninguna duda que 3 o 4 puntos de los 7 que tiene el Verde se derivan del hecho de que algunas simpatías le apoyan, le respaldan porque son simpatías que le traslada el partido Morena. El mismo caso es en el supuesto del PT, que aquí tiene 6.45 en la elección presidencial, pero una parte importante de ese porcentaje
se la endosa Morena con su simpatía y arrastre que tiene entre la mayoría de la población. Lo mismo vemos en el caso de los resultados de los comicios para diputados federales. De los 8 puntos que registra el Partido Verde, una buena cantidad son con cargo a Morena, y lo mismo de los 5 puntos del PT, una parte importante se la delega Morena cuando lo lleva de socio electoral. ¿Por qué? Pues porque prácticamente el Partido Verde y el Partido del Trabajo, en las más recientes encuestas que se han publicado, no marcan más allá del 2 y a veces apenas arañan el 3%. El enorme gasto en los partidos políticos será este año de 7,354 millones de pesos, pese a que en lo que resta del 2025 no habrá elecciones federales que los involucren. Si tomamos como referencia el financiamiento a los partidos políticos en el nuevo siglo, tendríamos que tomar como punto de partida los 3,000 millones que 11 organizaciones políticas se repartieron en el año 2000. 3,000 millones fue el financiamiento a 11 partidos en el año 2000. Y en el 2025, entre 6 partidos, prácticamente la mitad de los partidos, entre 6 partidos se van a repartir más de 7,000 millones de pesos, pasando desde luego por los más de 10,000 millones que los partidos políticos recibieron como subsidio en el 2024. Ese ha sido el subsidio más oneroso de toda la historia en beneficio de los partidos políticos. Y lo vemos en la diapositiva número 5. Aquí tiene usted la descripción del financiamiento a partidos políticos en años electorales y el número de partidos que se repartían ese dinero, que es dinero de los contribuyentes. Vea usted, por ejemplo, en el año 2000, el financiamiento fue de más de 3,000 millones de pesos, pero había 11 partidos políticos. En el año 2025, el financiamiento va a ser de 7,354 millones de pesos, más del doble, cuando en este momento solo hay 6 partidos políticos. ¿Cómo se explica usted ese incremento en el presupuesto cuando hay menos partidos en el 2025 que en el 2000, pero el financiamiento en el 2025 es poco más del 100%, más del doble de financiamiento a los partidos políticos? Ahí le dejo esa tabla por si tiene usted interés de revisarla. A partir de mañana busque en Sin embargo al aire los programas de puntos y comas, vea este video y póngale pausa si quiere revisar uno por uno los presupuestos que se han destinado a los partidos políticos desde el 2000 hasta el 2025. Es una cantidad enorme de dinero que en muchos casos parecería dinero desperdiciado. Los números pueden ser engañosos, pues a primera vista parecería que entre 2024 y 2025 hay una disminución en el financiamiento de los partidos políticos al bajar en forma global de 10,444 millones a 7,354 millones. Sin embargo, no hay que perder de vista que el año pasado hubo una partida extraordinaria de más de 3,000 millones de pesos para el financiamiento de las campañas electorales. En el 2024, el financiamiento de las actividades ordinarias, es decir, lo normal, el gasto corriente de los partidos en el 2024 fue calculado en 6,609 millones de pesos. Pero en el 2025, el mismo concepto del gasto corriente, del gasto que generalmente utilizan los partidos para sus actividades normales, aumenta a 7,003 millones de pesos, prácticamente 500, 600 millones de pesos más entre uno y otro año, cuando el año pasado teníamos 7 partidos políticos, este año solamente tendremos 6 partidos políticos y este año no hay elecciones, excepto las elecciones locales que hubo para alcaldes en Veracruz y en el estado de Durango, pero aparte de eso, los partidos políticos no tienen ninguna otra actividad electoral que les involucre y sin embargo, para su financiamiento ordinario hay un incremento que podemos calcular como en 600 o 700 millones de pesos. Y lo vemos enseguida en la diapositiva número 8.
En esta diapositiva vemos el financiamiento público federal a los partidos políticos en el 2024. Vea usted esa partida que dice sostenimiento de actividades ordinarias permanentes. Es lo que generalmente gastan los partidos en su gasto corriente de todos los años. Pero también vea en el segundo renglón que dice gastos de campaña para partidos políticos nacionales. Cada vez que hay elecciones de presidente de la República, así lo dice la ley, cada vez que hay elecciones de presidente de la República, senadores y diputados, por ley, así lo marca la Constitución, a los partidos les tienen que dar un 50% adicional sobre la partida destinada al sostenimiento de actividades ordinarias permanentes. Por eso vemos que en el total del 2024, los partidos despilfarraron 10,444 millones de pesos. Eso en el 2024. Pero vámonos al 2025 en la diapositiva número 9 y vea usted que los gastos, el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes en el 24 fue de 6,609 millones y el sostenimiento de actividades ordinarias en el 2025 aumenta a 7,003 millones de pesos. ¿Cómo se explica usted eso? Lo único que lo explica es algo muy sencillo. La forma voraz y tramposa, como todos los partidos políticos han consentido que se modifique la Constitución y que se establezca en el artículo 41 una fórmula tramposa y abusiva para calcular el financiamiento a los partidos políticos. Allí en esa fórmula que está en la Constitución y que todos los partidos avalaron, ahí está el abuso, el exceso y la trampa que todos los partidos políticos consienten para repartirse el dinero de los contribuyentes. De 6,609 millones de actividades ordinarias aumenta a 7,003 millones en el 2025. En el 2024, el partido que menos dinero recibió fue el Partido del Trabajo, pero decir menos no es decir poco, porque aunque fue el que menos dinero recibió, el Partido del Trabajo dispuso en el 2024 de 600 millones de pesos, pesos más, pesos menos, en tanto que el Partido Morena tuvo de financiamiento el año pasado más de 3,000 millones de pesos. Y lo vemos en la diapositiva número 11. También, como le decía al principio, si luego quiere ver con calmita los números, mañana busque este video de puntos y comas en Sin embargo al aire, en la plataforma de Sin embargo al aire, váyase hasta la parte de abajo y ahí lo encuentra y ahí lo puede revisar con toda calma. O puede tomar los datos si los necesita o los quiere usar para algún propósito. Aquí vemos las actividades ordinarias, el presupuesto de PAN, PRI, PRD, Partido del Trabajo, Partido Verde y Movimiento Ciudadano, así como Morena. Y por supuesto, el que tiene más dinero para actividades ordinarias es Morena, porque es el que sacó más votación en la elección anterior. Y también vemos que hay una partida de gastos de campaña. Vea usted, 600 millones para gastos de campaña del PAN, 600 para el PRI, 236 para el PRD, 225 millones extras para el PT, 282 para el Partido Verde, 323 para Movimiento Ciudadano y 1,023 para Morena. Yo nada más le preguntaré algo muy simple a usted que me escucha o que me ve. Por ahí, por su barrio, por su colonia, por su pueblo, ¿llegó algún candidato a gastar suela y saliva para pedirle su voto? Creo que muy pocos candidatos hicieron campaña en tierra, de esas campañas territoriales que son las que verdaderamente deben hacer los candidatos para conocer a la gente, para escuchar sus necesidades. Pues a pesar de la enorme cantidad de dinero que se repartieron, 3,304 millones se repartieron para gastos de campaña. Estoy seguro que muy pocos se aparecieron por ahí, por el barrio, por la colonia o por el pueblo. Vea usted en la parte inferior la fórmula para definir el financiamiento a partidos políticos durante 2024. ¿Cómo se define? Aquí está clarito. El padrón electoral en el 2023, o sea, el presupuesto para el siguiente año se calcula en julio del año anterior.
Esto se calculó en julio del 2023, por eso dice ahí padrón electoral 31 de julio del 2023. Había 98 millones de personas en el padrón electoral. Dice la Constitución que el total de las personas que integran el padrón se multiplica por el 65% de una unidad de medida y actualización, las famosas UMAS. Bueno, pues el 65% de una UMA equivale a 67 pesos con 43 centavos, equivalía en el 2024. La multiplicación de esos 67.43 por 98 millones de personas en el padrón electoral dio esa fabulosa suma de 6.609 millones para el sostenimiento de actividades ordinarias de los partidos. Bueno, mientras que en el año que transcurre, el monto más bajo de financiamiento será para el Partido del Trabajo, pero van a ser otros 600 millones, en tanto que Morena podrá gastar este año hasta más de 2,000 millones de pesos. Y lo vemos en la siguiente diapositiva, la número 13. Aquí ve también usted lo que van a gastar este año los 6 partidos que tienen registro nacional. Y también vemos en la parte inferior la fórmula que se utilizó para definir esa fabulosa cantidad de 7,003 millones de financiamiento para las actividades ordinarias de los partidos. Se toma como referencia el padrón electoral al 31 de julio del 2024, estamos hablando del presupuesto del 25, se hace en el mes de julio anterior. Bueno, al 31 de julio del 24 había 99 millones de personas en el padrón electoral. La unidad de medida y actualización representaba 108 pesos con 57 centavos y el 65% de la UMA equivale a 70 pesos con 57 centavos en el 2024, el año pasado. La multiplicación de esos 70.57 con 99 millones de personas en el padrón electoral da como resultado 7,003 millones de pesos de financiamiento a los partidos políticos. Le pongo esta fórmula porque vamos a ver más adelante cómo una fórmula diferente acabaría con el dispendio de recursos que gastan los partidos. ¿Qué son las actividades ordinarias permanentes? ¿Qué es el principal gasto de los partidos políticos? ¿Cuáles son esas actividades? Bueno, esto lo aclara el artículo 72 de la Ley General de Partidos Políticos. Estas actividades ordinarias permanentes se refieren al gasto programado que comprende los recursos utilizados por el partido político con el objetivo de conseguir la participación ciudadana en la vida democrática, la difusión de la cultura política y el liderazgo político de la mujer. La pregunta es la misma. Por ahí, por su barrio, algún partido en época que no sea electoral, ¿han ido a realizar alguna actividad cívica, política, de información? Bueno, pues se supone que en eso gastan el dinero también. Otro gasto se refiere al mantenimiento de la estructura partidista de campaña realizada dentro de los procesos electorales. También el gasto de los procesos internos de selección de candidatos se financia con este dinero, considerado actividad ordinaria permanente, pero hay ciertas reglas para el gasto en este proceso, en los procesos internos de selección de candidatos. También se consideran gastos de actividades ordinarias permanentes, los sueldos y salarios del personal, arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, papelería, energía eléctrica, combustible, viáticos, supongo yo que en primera clase, y otras similares, porque los dirigentes de los partidos son gente fina, para gastar el dinero ajeno. La propaganda de carácter institucional que lleven a cabo los partidos políticos también se incluye, así como las diferentes campañas de consolidación democrática, sin que en las mismas se establezca algún tipo de frase o leyenda que sugiera posicionamiento político alguno. También se incluyen en las actividades ordinarias permanentes los gastos relativos a las estructuras electorales que comprenden el conjunto de erogaciones necesarias para el sostenimiento
y funcionamiento del personal que participa a nombre o beneficio del partido político en el ámbito sectorial, distrital, municipal, estatal y nacional. Se supone que en todas estas actividades que le acabo de describir es en lo que gastan el dinero los partidos políticos en actividades ordinarias permanentes, que es su gasto más fuerte. En el diseño de la reforma electoral que promoverá la presidenta Sheinbaum Pardo y en la cual tendrá que considerarse una disminución al financiamiento de los partidos políticos, deberá analizarse obligadamente la propuesta que en febrero del 2024 hizo el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Una reducción del 50% en el financiamiento a los partidos políticos es lo que propone la iniciativa de reforma constitucional que el entonces presidente López Obrador envió al Congreso de la Unión el lunes 5 de febrero del 2024. Como le decía yo ayer, si Pablo Gómez estuvo operando para el diseño de la propuesta de reforma electoral de López Obrador, y ahora es el responsable de coordinar el equipo que va a realizar la propuesta que hará la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, nada extraño será que como punto de partida se analice la propuesta anterior del presidente López Obrador, se le agreguen, se le modifiquen, se le cambien o se fortalezcan algunos aspectos, pero indudablemente van a tener coincidencia. Actualmente, el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dice cómo se debe de calcular el financiamiento de los partidos. El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65% del valor diario de la unidad de medida y actualización, las famosas UMA. Y agrega también lo siguiente: el financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto durante el año en que se elija presidente de la República, senadores y diputados federales, equivaldrá al 50% del financiamiento público que le corresponde a cada partido por actividades ordinarias en ese mismo año, cuando solo se elijan diputados federales, equivaldrá al 30% de dicho financiamiento por actividades ordinarias. Es decir, si por ejemplo, por poner un punto de referencia, se destinan 100 pesos a las actividades ordinarias, pero va a haber elección de presidentes, senadores y diputados, le tienen que dar 50 pesotes más. Pero si nada más va a haber elección de diputados federales, como va a suceder en el 27, sobre el monto de las actividades ordinarias les tienen que dar un 30% extra. Así nada más, porque así lo decidieron los diputados y así lo pusieron en la Constitución. En su iniciativa, el expresidente López Obrador propuso reformar esa fracción segunda del artículo 41 constitucional en los siguientes términos: el financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 33% del valor diario de la unidad de medida y actualización. Es decir, propuso López Obrador que del 65% de una UMA bajara al 33%. El 30% de la cantidad que resulte, de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuiría entre los partidos políticos en forma igualitaria, es decir, del 30% del total de la cantidad que resulte, el 30% igual para todos, se divide entre todos, y el 70% restante se repartiría de acuerdo con el porcentaje de votos que hubiesen logrado. Parece que es mucho menos y parece que es una fórmula más decente. Sí, porque disminuiría en un 50% el financiamiento a los partidos, pero aún así sigue siendo excesiva y vamos a ver por qué. Vea usted en la diapositiva 19, primero la fórmula actual para calcular el financiamiento a partidos políticos. Ya ve usted que se multiplica el 65% de la UMA por el padrón electoral, en este caso el de julio del 24, y sale de allí que 7,003 millones de pesos son para el financiamiento de partidos políticos en el 25, 7,003 millones. Si calculáramos el financiamiento
a partidos políticos en 2026, los del próximo año, con la fórmula actual, es la franja de en medio en verde, si lo calculáramos con la misma fórmula actual, fíjese usted, al 31 de julio del 2025 hay 100 millones de mexicanos en el padrón electoral. Si no lo sabía, ese es un dato nuevo. Ya somos 100 millones de mexicanos en el padrón electoral. Pero usted se preguntará, ¿por qué hay un padrón electoral y hay una lista nominal de electores? Por una razón muy importante, porque en el padrón electoral están todas las personas que cumplen 18 años y solicitan su credencial de elector. Pero en la lista nominal, que es la que se usa para los comicios, están solamente las personas que ya tienen su credencial de elector vigente. Por eso le digo a usted que el calcular el financiamiento sobre el padrón electoral total es un abuso y un exceso de los partidos políticos y de los diputados que son los que aprueban las leyes. Bueno, pero vamos al punto. Multiplicando el 65% de la UMA, que este año vale 113 pesos con 14 centavos, da como resultado 73.54, y para el año que entra, escuche usted, para el año que entra, el financiamiento a partidos políticos aumentará a 7,368 millones si sigue prevaleciendo esa fórmula, que probablemente no se va a poder modificar a tiempo porque el presupuesto del año que entra se tiene que diseñar ahora en el mes de julio, excepto que se modificara la ley en los meses subsiguientes y se redujera esta cantidad. Pero vamos a lo siguiente, la última franja. El cálculo del financiamiento a partidos políticos con la fórmula propuesta por AMLO. Es decir, multiplicar el padrón electoral de 100 millones por el 33% de la UMA. Entonces son 37 pesos con 33 centavos. El financiamiento, si se calculara con la fórmula que propuso López Obrador, en lugar de 7,368 millones, bajaría a 3,740 millones. Sin embargo, esto sigue siendo abusivo. Vámonos a la diapositiva número 23. En la diapositiva número 23 vemos en la primera franja cómo se calcularía el presupuesto 2026 con la fórmula que está actualmente vigente. Luego en la siguiente vemos la participación ciudadana en la elección presidencial del 24, la participación en la elección de diputados y la participación en la elección de senadores. Si usted ve, el porcentaje en promedio es del 60% y equivale también en promedio a 60 millones de personas. A ver, si calculáramos el financiamiento de los partidos políticos sobre el total de votos reales que verdaderamente reciben en la elección anterior, en este caso estamos hablando de 60 millones de personas, no de los 100 millones de personas sobre los cuales se calcula. Si esos 60 millones de personas lo multiplicáramos por el 33% de la UMA que propuso AMLO, vea usted la diferencia. De un total de 3,740 millones, bajaría a 2,239 millones de pesos. Aún con la fórmula de López Obrador, el total sería de 3,740 millones, pero si solo se calculara sobre el número de votos que se reciben en las urnas, la cantidad de financiamiento bajaría a 2,239 millones, muy lejos de los 7,368 millones, 7,368 millones que tendrían que dárseles el próximo año. Con la fórmula de López Obrador, bajaría a 3,740, y si solo se multiplicara el 33% de la UMA por los votos reales que recibieron en la pasada elección, el financiamiento bajaría a 2,239 millones de pesos. Claro que para que esto suceda, tendrían que estar de acuerdo los partidos políticos si se hiciera una propuesta de reforma en ese sentido, algo que va a ser difícil y ya veremos qué resulta al final. Gracias, buenas noches, con eso terminamos puntos y comas. Descansen ustedes.